Nadie avisó que uno de los países más ricos de la historia moderna se transformaría en un lugar donde un pedazo de pan puede valer más que un fajo de dinero. Lo que estás a punto de escuchar parece exagerado, pero es la vida real. Un territorio donde miles de millones de dólares en petróleo duermen bajo el suelo mientras personas disputan comida en las calles. Un país donde la palabra supervivencia dejó de ser metáfora y se convirtió en rutina diaria. Estamos hablando de Venezuela. Hay algo profundamente perturbador en caminar en una tierra bendecida por recursos naturales casi infinitos y al mismo tiempo sentir el peso constante de la escasez. Venezuela no es solo un país en crisis, es una paradoja viva. Un lugar donde el pasado prometía riqueza eterna y el presente cobra un precio demasiado alto por cada decisión tomada. Aquí nada es simple, nada es blanco o negro, todo es exceso, incluso el sufrimiento. Poca gente sabe que durante buena parte del siglo XX, Venezuela era vista como el futuro de América Latina. Mientras otros países luchaban por industrializarse, el petróleo brotaba del suelo como si fuera una fuente inagotable. Las ciudades crecieron rápido, las carreteras atravesaron el país, edificios modernos surgieron en Caracas y el dinero parecía no tener fin. El país llegó a ser destino de inmigrantes europeos que huían de la pobreza y de la guerra. Italianos, españoles, portugueses, todos creían que allí existía una tierra de oportunidades. Y, de cierta manera, existía de verdad. Pero para entender cómo todo esto se derrumbó, es necesario primero entender el escenario físico de esta nación. Venezuela no es pequeña. Se extiende desde el Mar Caribe hasta el corazón de la selva amazónica. Tiene playas de aguas azul turquesa, montañas andinas cubiertas de neblina, llanuras infinitas conocidas como llanos y la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, cayendo desde una mesa de piedra en medio de la selva. Es un país de belleza casi agresiva, como si la naturaleza hubiera exagerado en la creación. Al norte, el Caribe moldea el clima cálido y húmedo. Al sur, la Amazonía guarda pueblos indígenas y territorios prácticamente intactos. Al oeste, los Andes elevan ciudades frías y silenciosas. Esa diversidad geográfica siempre fue una ventaja estratégica. Todo estaba allí: agua, tierra fértil, minerales, petróleo, gas, un verdadero manual de cómo crear una potencia. Pero la geografía también trajo desafíos: grandes distancias, regiones aisladas, dependencia de infraestructura pesada y, principalmente, una economía que se concentró casi por completo en un solo recurso: el petróleo. El oro negro que construyó e, irónicamente, ayudó a destruir el país. Durante décadas, Venezuela vivió una relación casi simbiótica con el petróleo. Él financiaba hospitales, escuelas, subsidios, alimentos baratos y combustible prácticamente gratuito. El venezolano común creció creyendo que el Estado siempre estaría allí para sostenerlo todo. No era solo una política económica, era una mentalidad colectiva. El país no necesitaba producir mucho, ni diversificar. Bastaba con extraer, vender y distribuir. El problema es que esa lógica solo funciona mientras el flujo nunca se detenga. Cuando el precio del petróleo sube, el país parece próspero. Cuando baja, aparece la fragilidad. Y poco a poco, decisiones políticas comenzaron a transformar esa dependencia en una trampa. Las empresas privadas fueron apartadas, las inversiones disminuyeron, la producción cayó. El dinero siguió gastándose como si nada hubiera cambiado, y entonces, casi sin aviso, el castillo comenzó a derrumbarse. Pero antes del colapso visible, había un sentimiento en el aire, un orgullo nacional fuerte, la idea de soberanía, de control sobre sus propias riquezas. Para muchos venezolanos, la nacionalización del petróleo representaba justicia histórica.
Durante años, empresas extranjeras lucraron con recursos locales. Ahora, el pueblo sería dueño de su propio destino. Lo que nadie imaginaba es que administrar una riqueza tan gigantesca exige algo aún más raro: eficiencia, planificación y límites. Mientras tanto, la vida en las ciudades seguía. Caracas latía, el tráfico caótico, los barrios ricos contrastando con favelas que escalaban cerros empinados como cicatrices urbanas. Centros comerciales lujosos convivían con regiones donde faltaba agua. Era un país desigual, sí, pero aún funcional. Aún había esperanza, aún había normalidad, hasta que empezó a desaparecer lentamente. Primero, llegaron pequeñas faltas, productos que desaparecían de los estantes por algunos días. Después, semanas, leche, harina, papel higiénico. La gente empezó a despertarse más temprano para enfrentar filas. Filas largas, silenciosas, tensas. El dinero aún existía, pero ya empezaba a perder valor. Y cuando una moneda pierde la confianza, deja de ser solo papel, se convierte en símbolo de miedo. La inflación avanzó como un incendio invisible. Los precios cambiaban en cuestión de horas. El salario de un mes ya no compraba lo básico. Lo que antes estaba garantizado pasó a ser un lujo. La carne se convirtió en un recuerdo. Los medicamentos se volvieron artículos raros. Los hospitales, antes abastecidos, pasaron a improvisar. Y lo más cruel, todo esto ocurrió en un país sentado sobre la mayor reserva de petróleo del planeta. El venezolano aprendió a adaptarse. Siempre aprende. Los intercambios pasaron a ser comunes. 1 kilo de arroz por jabón, un medicamento por gasolina. Sí, gasolina. En el país donde el combustible ya fue más barato que el agua, ahora también se convirtió en moneda. Un contrasentido absoluto. Pero esta historia no es solo sobre economía, es sobre personas, sobre madres que se despiertan antes del sol para intentar alimentar a sus hijos, sobre ancianos que ven sus jubilaciones evaporarse, sobre jóvenes que crecen sin referencias de estabilidad. La crisis no llegó como un evento único, se infiltró en la rutina, día tras día, hasta convertirse en parte del paisaje. Al mismo tiempo, el discurso oficial hablaba de resistencia, de enemigos externos, de conspiraciones. Y muchos lo creyeron, otros callaron, algunos se fueron, millones se fueron. La diáspora venezolana se esparció por América Latina y por el mundo. Personas que dejaron todo atrás, no por sueño, sino por necesidad. Aún así, quienes se quedan por amor, por miedo o por falta de opción. Y es aquí donde la historia se vuelve más compleja. Porque, a pesar de todo, Venezuela no es solo dolor. Hay música en las casas, hay humor en las conversaciones, hay una capacidad casi increíble de reír en medio del caos. Es una forma de resistencia silenciosa. La cultura permanece viva, la identidad fuerte. El venezolano sigue orgulloso de su tierra, aun cuando parece castigarla. Tal vez porque admitir el fracaso completo sea insoportable. Tal vez porque la esperanza sea el último recurso disponible. Y mientras el mundo observa desde afuera, intentando entender números, sanciones, gobiernos y discursos, la vida real ocurre en las calles. Lejos de los titulares, lejos de las estadísticas, es allí donde la historia verdadera se desarrolla. Una historia donde sobrevivir no es la excepción, es la regla. Y esto es solo el comienzo. En la próxima parte, vamos a volver en el tiempo. Vamos a entender cómo Venezuela pasó de ser uno de los países más prósperos de la región a convertirse en uno de los mayores colapsos económicos de la historia moderna. Decisiones, personajes, promesas y errores que cambiaron el destino de una nación entera y que aún resuenan todos los días en la vida de millones de personas. Hubo un tiempo en que la riqueza no era si llegaría a Venezuela,
sino cómo sería gastada. El dinero entraba demasiado rápido, en volúmenes tan gigantescos que parecía imposible que se acabara. El país vivía una sensación colectiva de invencibilidad. Poca gente sabe esto, pero durante las décadas de 1950, 60 y 70, Venezuela tenía una de las monedas más fuertes del mundo. El bolívar era respetado, viajar al exterior era común, importar productos era fácil, el futuro parecía garantizado. Caracas, la capital, se transformaba en un escaparate. Rascacielos modernos, avenidas amplias, hoteles lujosos, universidades bien financiadas. Arquitectos reconocidos diseñaban una ciudad que quería parecer europea, americana, global. La frase «está barato, dame dos» se convirtió en símbolo de una era en la que el dinero parecía infinito. No era solo prosperidad, era exceso. El petróleo lo cambió todo. Cuando fue descubierto a gran escala a comienzos del siglo XX, nadie imaginaba el impacto que tendría. En pocos años, Venezuela dejó de ser un país agrícola para convertirse en un gigante energético. Llegaron multinacionales, se perforaron pozos, se levantaron refinerías. El mundo pasó a depender de ese suelo oscuro y viscoso. Con el tiempo, también creció el resentimiento. La sensación de que el país producía riqueza, pero no controlaba su destino. Esa idea fue madurando, ganando fuerza en el discurso político, hasta que en los años 70 el Estado decidió asumir el control total del petróleo. La nacionalización fue celebrada como un acto de soberanía. Ahora, decían, la riqueza finalmente pertenecería al pueblo. Y por un tiempo pareció funcionar. Los programas sociales se multiplicaron, combustible prácticamente gratuito, alimentos subsidiados, importaciones masivas para mantener los estantes llenos. El Estado se convirtió en el gran proveedor. Pero había un problema silente creciendo por debajo de todo eso. La economía se estaba volviendo perezosa. Producir dentro del país dejaba de ser prioridad. Era más fácil importar, más rápido, más popular. Mientras tanto, el petróleo lo financiaba todo. Y cuando algo financia todo, también pasa a controlarlo todo. La dependencia se volvió absoluta. Más del 90% de las exportaciones venían del petróleo. El gobierno gastaba como si los precios nunca fueran a caer. Poca reserva, poca planificación a largo plazo. Era como vivir eternamente en una fiesta sin imaginar la resaca. Y llegó. En la década de 1980, el precio del petróleo se desplomó. De repente, el dinero ya no era suficiente para sostener el estilo de vida creado artificialmente. El Estado se endeudó. Comenzaron los recortes. La población lo sintió. Por primera vez, la promesa de riqueza eterna falló. Y con ella, la confianza. En 1989, la tensión explotó. Aumento de precios, retirada de subsidios, revuelta popular. Las calles se llenaron de caos, violencia, represión. El episodio quedó marcado como una herida abierta en la memoria del país. Algo se había roto allí. La relación entre gobierno y pueblo nunca volvería a ser la misma. Fue en ese terreno de frustración, desigualdad y descrédito que surgieron discursos más radicales. La idea de que el sistema había fallado, de que las élites habían traicionado al país, de que hacía falta una ruptura total, un nuevo comienzo, un salvador. Cuando apareció, mucha gente estaba lista para escuchar. Promesas simples para problemas complejos, discurso encendido, lenguaje popular, enemigos bien definidos. La narrativa era poderosa. El país más rico del mundo había sido robado y ahora sería devuelto al pueblo. El petróleo, otra vez, estaba en el centro. Solo que esta vez no como motor de crecimiento, sino como arma política. El Estado creció aún más. Empresas fueron estatizadas.
controles de precios impuestos. La iniciativa privada fue siendo asfixiada. Al principio, el dinero del petróleo enmascaraba los efectos. Los precios altos en el mercado internacional daban aire. Los programas sociales se expandían. La popularidad era alta. Parecía que el país había encontrado finalmente su camino. Pero la base seguía siendo frágil. Producir localmente pasó a ser cada vez más difícil. Empresas cerraron. La corrupción se infiltró. La eficiencia se desplomó. La estatal petrolera, antes orgullo nacional, empezó a perder capacidad técnica. No corrige heridas profundas. Es como poner tiritas en un cuerpo que aún necesita cirugía. Este no es apenas un documental sobre un país en crisis. Es un retrato sobre elecciones, consecuencias y personas reales presas en medio de todo eso. Venezuela no es una advertencia distante, es un recordatorio presente. Un país más rico y destruido, donde sobrevivir se ha vuelto rutina, pero donde la vida, testarudamente, aún insiste en acontecer.